La diferencia entre un ser humano consciente y aquel que no lo es radica en el desarrollo de su crecimiento personal. Buenos días, Grupo AISO. Para mí es un placer estar aquí con ustedes hoy compartiendo valiosa información que estoy segura llenará algunas inquietudes que tengan ustedes sobre el mundo emocional, que es el mundo donde estamos adentrados para poder llegar a estar lo más equilibrados posibles cuando hacemos lo que mi tema de hoy nos permite hacer: gestión y asertividad emocional. Soy Ariadna Sánchez. Hoy en día es conocido que la inteligencia emocional ha acompañado al hombre por muchos años y le ha permitido identificar cuáles son esas emociones que está sintiendo y sobre todo comprender las emociones de las demás personas. Sin embargo, es mucho más allá que debemos llegar para poder encontrar un balance en nuestra vida. Y para ello, la asertividad emocional viene y hace presencia y nos ayuda a ir un poco más adelante de donde nos ha llevado únicamente la inteligencia emocional. ¿Qué es la gestión y la asertividad emocional? Es la manera correcta y coherente, sobre todo consciente, de identificar qué me pasa. Además, identificar qué me pasa no ha sido suficiente y me voy a ¿qué pasa con lo que me pasa? ¿Por qué me pasa lo que me pasa? ¿Cuándo me pasa lo que me pasa? Y ahora viene el cambio. ¿Para qué me quedo viviendo con esa emoción por tanto tiempo? Y lo mágico viene a incorporarse y es: ¿cuál es el estado deseado que merezco vivir cuando cambio una emoción por otra o un sentimiento que es mucho más favorable para nosotros en nuestra vida? Esta forma correcta de saber manejar nuestras emociones nos permitirá vivir un día a la vez, gestionándolas, armonizándolas y teniendo una comunicación asertiva con nosotros mismos y con el mundo. Vamos a utilizar ahora un ejemplo que es el plano emocional para ayudarnos a comprender mejor esas emociones y cómo hacer esos cambios que realmente nos favorecen. Por ejemplo, tenemos una estructura que se llama plano emocional. Este plano emocional nos permite conocer que hay emociones de alto impacto en nuestra vida y hay emociones de bajo impacto. Todas son emociones y en este plano ubicaremos algunas de las debilidades humanas o defectos de carácter de nosotros. Por ejemplo, si utilizamos la emoción primera, frustración, la ubicamos arriba del plano emocional. Decimos, me frustra una situación, me frustra muchísimo. ¿Qué hacemos con esa frustración? Después de haber identificado qué es eso, lo que me está pasando, que estoy frustrado o frustrada, debemos hacer un salto nuevamente a la base, que es encontrar un estado deseado. Sin embargo, cuando estamos frustrados, muchas personas no estamos siendo conscientes de los efectos de la frustración en nuestra vida y permitimos que esa frustración se eleve a enojo. Y ese enojo que siento no lo trabajo debidamente y sube de tono hasta llegar a la rabia y a la ira. Y cuando un ser humano llega a la ira, es totalmente inconsciente de lo que hace y puede tener repercusiones sumamente graves para su propia vida. Estas son algunas de las emociones que se encuentran en la parte superior del plano. En la parte inferior del plano tenemos la desilusión. Me siento muy desilusionado con algo que estoy viviendo y que no sé cómo manejar. Cuando identificamos la desilusión, rápidamente podemos llegar nuevamente a una base coherente y correcta que es un estado deseado. Sin embargo, cuando esa frustración no la llego a controlar, pasa lo mismo con la desilusión. Y la desilusión, que no es trabajada debidamente, puede llegar a convertirse en tristeza. Esa tristeza
me permite a mí estar mucho más conectado con lo que me pasa, pero no nos hace realmente conscientes del cambio que debemos hacer. Por lo tanto, cuando no estamos trabajando debidamente la tristeza para llegar a un correcto lugar del plano emocional, esa tristeza se puede llegar a convertir en una depresión. Y la depresión nos saca totalmente de la conciencia. Tal como la ira, la depresión la tenemos acá abajo. Entonces son estados emocionales opuestos dentro de un plano que no nos permite vivir asertivamente, consciente y fluyendo con la vida. Los estados deseados son los estados que podemos ubicar en el medio del plano emocional y cada ser humano debe elegir cuál es su estado deseado. Para algunas personas será alegría, para otras será paz interior, para otras será plenitud, para otras será serenidad. Y así sucesivamente, escoge tú el estado deseado que quieras vivir y sentir, cambiando una emoción que no es favorable en ese momento sentir por mucho tiempo, por algo que realmente sí es favorable, que tú te permitas vivir y sentir. Incorpora ese estado deseado a tu vida. Eres merecedor de vivir más consciente y más liviano con respecto a esas emociones que nos hacen vivir de una manera tan pesada en nuestra vida. Todos tenemos la capacidad y sobre todo la posibilidad. Y para terminar, te quiero compartir una frase que es la siguiente: amistarnos con nuestras emociones es el mejor camino para la asertividad emocional. Muchísimas gracias por compartir este espacio conmigo y nos vemos pronto.